Buenos días. Esperamos nada más unos 2 minutitos para que se termine de unir la gente que todavía falta. Les platico un poco cómo va a ser la dinámica. El webinar tiene una duración de aproximadamente 30 minutos. Al final de esos 30 minutos se va a dar un espacio para preguntas. En el momento en el que les surjan preguntas, les pido por favor las pongan en el chat. Aquí el equipo me las va a ir pasando y al final del webinar las vamos a ir contestando todas. En caso de que no haya tiempo para contestar las preguntas, pues ya nos dirigiremos específicamente con cada uno de ustedes para aclarar las dudas. Les recuerdo también que este webinar se está grabando y se va a subir a nuestras redes sociales y a la página para que si posteriormente hay alguna información que quieren volver a revisar, puedan ustedes regresar y tenerla en cuenta. Esta es mi información. Mi nombre es Eduardo Villa, soy diseñador industrial, soy la persona que va a estar a cargo de este webinar. Mi mail personal es eduardov@boja3d.mx. Cualquier pregunta técnica, cualquier cosa que quieran conocer o profundizar acerca de los temas que vamos a ver en el webinar, siéntanse libres de enviarme un mail. Los proyectos son ventas@boja3d.mx, donde Marco Robles los va a poder ayudar en caso que quieran una cotización para algún proyecto. Y el teléfono de aquí en la oficina es 442-253-1409, por si quieren más bien hablar más directamente con nosotros. Siempre estamos aquí disponibles para ustedes. Entonces, pues bueno, ya es 10:05. Si quieren, comenzamos con el webinar. Para empezar a hablar acerca de impresión 3D o manufactura 3D industrial y el cómo ofrecerla a la gente, primero tenemos que entender cuál es el panorama de la impresión 3D o la manufactura aditiva completo. La manufactura aditiva se puede dividir en 3 o 7, en 6 o 7 tecnologías distintas dependiendo de dónde consultemos, pero las principales son extrusión de material, donde tenemos el FDM. Esta es la tecnología más extendida, más barata, más accesible que hay. Luego tenemos las tecnologías de polimerización, donde destacan el SLA y el DLP. La característica aquí es que tenemos una resina, tenemos generalmente una tina de resina, tenemos un contenedor con resina, y luego ya sea un láser o un proyector es el que nos va polimerizando esta resina. Tenemos luego las camas de polvo, donde destacan SLS y Multijet Fusion, que es de la que vamos a hablar más adelante, donde tenemos polímeros que por medio de una cama de polvo, luego ya sea un láser o un cabezal, de nuevo los van sintetizando. Tenemos Material Jetting, que es como Polyjet de Stratasys, donde de nuevo un cabezal va rociando el material y al mismo tiempo lo va polimerizando. Binder Jetting, que son como las Project de 3D System, donde tenemos algo similar a yeso y tenemos un agente aglutinante que va generando esta forma. Y luego las camas de polvo de metal, que funcionan similar a las camas de polvo de polímeros, pero pues obviamente con metales, con todo lo que eso implica. Vamos a hablar entonces primero acerca del FDM, que es, me imagino, al que la mayoría de ustedes tiene exposición y al que incluso la gente fuera de nuestra industria es la que ha estado más expuesta. Entonces empezamos a preguntarnos aquí, ¿qué es lo que piensa la gente al escuchar 3D print o impresión 3D? Y es interesante, Google Trends nos dice que los temas que la gente relaciona con impresión 3D son dado, impresora 3D, figura de acción, juego de tablero, Iron Man, arma de fuego, que es un tema importante en Estados Unidos, Dungeons and Dragons, y nada más tenemos uno en el lugar 9, donde se puede hablar de una industria, que es la fundición en este caso. ¿Qué es lo que nos evidencia esto? Cuando la gente piensa en impresión 3D, muchas veces sigue pensando en esto, sigue pensando en monitos para sus juegos de tableros, sigue pensando en cosplay, sigue pensando, no que eso esté mal, pero nos habla todavía de una industria que la gente tiene una percepción que no es para manufactura industrial, sino que la tienen en algo más, en un concepto más de hobby. Y eso es algo a lo que nosotros nos hemos enfrentado incluso ya con ingenieros y con industrias que tienen
pues una trayectoria muy grande, ¿no? No tienen un buen conocimiento de las capacidades de la impresión 3D. Ahora, que la gente tenga esta idea no quiere decir que sea correcta. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos la impresión 3D por manufactura aditiva? Las cosas empiezan a cambiar. Empezamos a ver que la gente relaciona el simple hecho de cambiar las palabras, a pesar de que es lo mismo. Empezamos a tener sólido, cuchilla, tenemos ya compañías como Airbus y como DSM, tenemos cerámica, metalurgia, producto, profesión. Entonces, la percepción de la gente por el simple hecho de empezar a llamarle manufactura aditiva en lugar de impresión 3D cambia y cambia hacia una profesionalización, hacia una especialización, hacia algo que ya ellos pueden aplicar en una industria y pueden aplicar para manufacturar, a final de cuentas. Entonces, esto es lo que la gente se imagina cuando oye manufactura aditiva. Es muy distinto a lo que se imaginan cuando están hablando cuando estamos hablando de impresión 3D. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando piensan en Multijet Fusion? Entonces, cuando empezamos a hablar de Multijet Fusion, es justamente esta especialización. Ahora, ¿cómo es que funciona Multijet Fusion? Multijet Fusion funciona por medio de polvo, ya lo dijimos. Entonces tenemos material en este diagrama, el polvo, las partículas azul claro, es el polvo sin fusionar. Tenemos control térmico que nos ayuda a tener condiciones iguales a lo largo de toda la cama de impresión. Luego aplicamos un agente de fusión, aplicamos un agente de detalle y por medio de energía hacemos que nada más donde aplicamos el agente de fusión, esta pieza se vaya construyendo y se vaya generando. En un diagrama general de cómo funciona la máquina, este es el diagrama acerca de la máquina, tenemos la plataforma que va bajando, en este caso va bajando, tenemos el cabezal que se va moviendo de izquierda a derecha, lo que aquí dice que es el scrapper, que es un rodillo que nos va poniendo el material. Este, tenemos las lámparas que nos van calentando para generar como estas condiciones homogéneas a lo largo de la impresión y es el cabezal el que va construyendo esta pieza. Ahora, así es como se ve cuando nosotros sacamos las piezas. Cuando nosotros sacamos las piezas, están con una capa de polvo que luego tenemos que empezar a quitar. Y es literalmente como jugar al arqueólogo a ir sacando estas piezas de aquí. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a ver casos acerca de esta pieza de referencia. Esta es una pieza que nosotros diseñamos aquí para más o menos simular una pieza de inyección de plástico, con características de inyección de plástico, donde tenemos costillas, donde tenemos unas torretas para unos tornillos, tenemos una textura, tenemos unos logos en bajo relieve y esta pieza es la que vamos a estar ocupando para las simulaciones de tiempo, precio, acabados que van a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de Multijet Fusion? Para empezar, tenemos las geometrías. Para empezar, tenemos las geometrías. Las geometrías de Multijet Fusion, debido a que ocupamos polvo, nos permite eliminar la necesidad de soportes. Esta es una imagen que todo mundo que haya hecho impresión 3D sabe que es a final de cuentas lo que, el cómo se ve, ¿no? La ventaja de tener el polvo es que este polvo es el que nos va funcionando como el material de soporte. Entonces, no tenemos que hacer ninguna estructura de soporte, no tenemos que hacer preocuparnos por eso. Y del mismo modo, las caras que
tradicionalmente están en el soporte, no, no aparecen dañadas. Como tenemos polvo que está enfrentando, soportando las caras, no nos afecta de ningún modo eso. Esto nos permite el construir geometrías que tradicionalmente serían nada más posibles para la inyección de plástico, donde, pues bueno, nada más quiero que imaginen una pieza como esta, los soportes que necesitaría. Y todavía yendo un poco más allá, las geometrías que de otro modo pues no se podrían ni siquiera hacer. Más adelante vamos a hablar ahorita sobre optimización topológica, que es justamente esto, ¿no? Tenemos la progresión de un producto que se hubiera podido inyectar, pero luego lo tenemos ya en un proceso que solo se puede hacer con manufactura aditiva y de manera mucho más efectiva solo se puede hacer con tecnologías que requieran, que no ocupen soportes. Ahora, yo sé que varios de ustedes probablemente tienen acceso a tecnologías de impresión en FDM con soportes solubles en agua. Y eso está muy padre porque nos permite generar estructuras similares, pero al final de cuentas tenemos todavía dos soportes, tenemos dos materiales, tenemos que estar pensando en tenemos que estar pensando en cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, lo que hablaba de optimización topológica es justamente esto. A final de cuentas, nosotros como diseñadores pensamos en lo que queremos hacer y ya tenemos ahorita software que se llama diseño generativo, donde lo único que le hacemos al software es le decimos, tenemos estos puntos de anclaje, tenemos esta limitante de espacio, constrúyeme tú algo. Genera tú una geometría que soporte lo que yo te estoy diciendo que le voy a cargar a esta pieza y esté dentro de estos límites físicos. Entonces, al final de cuentas, tenemos estas estructuras mucho más eh, orgánicas que nos permiten sacar verdadero provecho de la manufactura aditiva. Otra característica muy importante de Multijet Fusion es que tenemos casi, no completamente, pero isotropía en nuestras piezas. Todos ustedes saben que cuando estamos construyendo en FDM tenemos esta posibilidad de sufrir deslaminación en el eje de las zetas. Entonces tenemos que preocuparnos de toda carga mecánica, todo esfuerzo mecánico, colocarlo perpendicular al eje X y Y para que justamente el material tenga, la pieza tenga el soporte ubicado de esta manera. Las piezas en Multijet Fusion, no importa cómo nosotros las orientemos, tienen las mismas características mecánicas. Esto nos permite también generar una pieza que pueda tener esfuerzos en más de una dirección sin comprometernos en uno o en otro. Entonces, les recuerdo, esta es la pieza de referencia que vamos a estar ocupando. Si empezamos a analizar cómo la podríamos imprimir en filamento, pues empezamos a tener varios retos, ¿no? Si la imprimimos como está aquí, pues todas las costillas del centro y la tapa superior probablemente necesitarían soporte, además del labio que está diseñado para embonar con otra pieza. Otra ventaja es el acabado. Aquí tenemos una pieza que nosotros imprimimos, de hecho acostada, en FDM, en material PLA. Tenemos luego una pieza de Multijet Fusion sin acabado, una pieza de Multijet Fusion con entintado negro y un acabado experimental que estamos probando que es alisado por vapor. Entonces, el PLA, pues todo el mundo lo sabemos, toda la impresión en FDM nos va a dejar este acabado como de las capas, a final de cuentas, porque así es como lo va construyendo. Y si bien en Multijet Fusion también tenemos estas capas, no son visibles, no son perceptibles. En el alisado por vapor empiezan a notarse un poco en los bordes de cómo se construye este material, pero el material, digamos, es como arena, a final de cuentas así es como se ve. Entonces el acabado nos permite tener mucho más nítido
digamos aquí en este caso el logo, cualquier texto, la misma textura, no se ve afectada por la orientación de la impresión. Ahora, uno de los puntos más importantes que son los tiempos. Este videíto resume rápido el cómo funciona la impresión y cómo se compara en tiempos con otros procesos. This is how HP's proprietary area-wide processing compares with existing popular point processing technologies for building functional parts. In the time it takes these slower point processes to build 1,000 parts, HP's multi-jet fusion technology would have created several thousands of parts. Esta es una simulación de Using HP's proprietary multi-agent printing, the HP Multi-Jet Fusion technology achieves new levels of part quality at these breakthrough speeds. Después de 82 horas de impresión, una impresora de FDM habrá hecho 1000 de estos engranes, una impresora de sintetizador de láser habrá hecho 2160 y una Multi-Jet Fusion habrá hecho 27300. Entonces ahora, como ya les dije, íbamos a estar trabajando con esta pieza muestra. Corrimos nosotros aquí con nuestras máquinas que tenemos y con otras máquinas que no tenemos, pero que sabemos que son muy populares, los tiempos de impresión. Entonces, ya contando soportes, ya contando orientación y todo, en una Prusa, el imprimir una pieza nos toma 2 horas. En una Form 2, debido a que lo tenemos que poner con cierto ángulo y que lleva todos los soportes, el software de Formlabs nos dijo que se tardaba 3.5 horas. ¿Y qué es lo que pasa en Multi-Jet Fusion? Nos tardamos nosotros 24 horas en una pieza. ¿Por qué es esto? Porque para nosotros, debido a que tenemos que llenar las camas de impresión, no podemos mandar a imprimir nada más una pieza de esta. Si ustedes nos mandan una pieza y nos dicen, solo necesito una, nosotros tenemos que juntar esa pieza con las piezas de otros clientes para poder hacer una cama de impresión y que sea eficiente y poder ofrecer un precio competitivo. Pero, ¿qué es lo que pasa conforme empezamos a crecer en la producción? Cuando llegamos aproximadamente a 7 piezas, la Form 2 ya se habrá tardado las 24 horas que nosotros nos tardaríamos en hacer esas mismas 7 piezas. Y nosotros no habríamos aumentado el tiempo, porque como ya les dije, la única limitante para nosotros en cuanto al tiempo es la altura de la cama de la impresión. Entonces nos da lo mismo imprimir una pieza que en este caso 37, que son las que cabrían en una sola, digamos, altura de impresión. Al llegar aproximadamente a 11 o 12 piezas, a 12 piezas de hecho exactamente, la Prusa ya se habrá tomado 24 horas. Y obviamente para cuando tenemos 37 horas, 37 piezas, la Prusa ya estará cerca de 80 horas y la Form 2 aproximadamente en 130 horas. Ahora, esto es para una producción de 37 piezas. ¿Qué pasa si llegamos a la cantidad óptima para nosotros? Que en el caso de esta pieza serían aproximadamente 500. La Prusa se habrá tardado 1000 horas, la Form se habrá tardado 1750 horas y nosotros en 96 horas podemos entregar 500 piezas de estas. Y ahora, ¿qué es lo que pasa además después de 500 piezas? Las 96 horas son que nosotros llenamos todo un build de impresión, imprimimos y se enfría. Pero no nos tenemos que esperar a que se termine de enfriar ese para poder mandar a hacer otros. Entonces, en cuanto sale de la impresora, nosotros metemos otro carrito y empezamos a imprimir. Entonces, después de las 96 horas, podemos entregar 500 piezas cada 24 horas. Entonces, pues bueno, eso da una idea acerca de cómo funciona. Obviamente, si tú me dices, necesito una sola pieza de esa, yo no te la voy a poder ofrecer en el mismo tiempo de lo que te tomaría a ti tal vez imprimir. Pero si me dices, necesito 50, 100, 500 piezas, pues empezamos a ver los ahorros de tiempo que ya tenemos. Ahora, otra que siempre nos preguntan, que son los costos. ¿Cómo se comportan los costos? Los costos se comportan de una manera similar al tiempo. Nosotros hacer una sola pieza no es lo más eficiente. O sea, si nos vamos por las ventajas, el costo a una pieza rara vez va a convenir en Multi-Jet Fusion.
podremos argumentar que con una pieza tenemos toda la cuestión de las geometrías, de la isotropía, de las propiedades mecánicas, pero el costo, si nos fijamos en en esta gráfica, en una pieza, nosotros, Boja 3D es la línea azul. Lo que hicimos aquí fue que corrimos esta pieza, cuántos serían los costos en Shapeways, que son buros de servicios internacionales que ofrecen también la tecnología de Multijet Fusion. En 3D Hubs, también lo corrimos en FDM y en un proveedor nacional que ocupó tecnología de FDM. Ahora, cabe recalcar que esta gráfica solo está comparando costos, no está comparando ninguna de las otras ventajas que yo les había comentado. Entonces, vemos que Shapeways no ofrece un descuento por empezar a producir más piezas. Entonces está poco arriba de $25 cada pieza. 3D Hubs empieza en $32 aproximadamente por una pieza en Multijet Fusion. 3D Hubs también en tecnología de FDM empezamos aproximadamente en $13 y el proveedor nacional la ofrece a $10 aproximadamente. De nuevo, por una pieza empezamos a ver que todas las tecnologías de Multijet Fusion están más caras que las de FDM, entonces dirás por precio, pues no me conviene. Pero ¿qué pasa si ya llegamos a una producción de 10 piezas? Que tampoco son tantas. En una producción de 10 piezas, nosotros ya podemos ofrecer el precio de $10, que es el mismo que ofrecía el proveedor en FDM. ¿Qué pasa si subimos a 20 piezas? Empezamos a bajar y ya nos acercamos a los $7. Y así progresivamente vamos bajando hasta al llegar a $500, nosotros podemos ofrecer un precio de aproximadamente $4 por pieza. A partir de de 500 piezas ya se mantiene ese precio. Entonces, como ustedes pueden ver, el precio se empieza a ser mucho más eficiente conforme empezamos a mandar a hacer más piezas. Y ahora, una de las ventajas, obviamente, de la impresión 3D sobre otros procesos, esto ya comparándolo con otros procesos como inyección de plástico, como manufactura subtractiva, a nosotros nos da lo mismo que nos estén mandando 500 piezas iguales como estas o que nos manden 500 piezas cada una con un nombre o cada una con un logo o cada una con una textura aquí distinta. Los dos factores que a nosotros nos determinan, los tres factores que nos determinan los costos a nosotros en Multijet Fusion son el volumen de la pieza, o sea, qué tan grande es, el peso de la pieza, qué tan pesada es y la cantidad de piezas. Entonces, con esos tres factores es con lo que nosotros determinamos cuál es el precio de cada pieza. A nosotros no nos afecta la complejidad de una pieza, a nosotros no nos afecta el qué tan, el qué tanto se vaya a tardar en hacer una sola pieza, porque al final de cuentas nosotros las hacemos con un carrete y la complejidad de la geometría no impacta en eso. Ahora, en los otros webinars voy a ahondar en el tema, pero en los otros webinars hemos hablado acerca de otras características que también se pueden hacer con las tecnologías de impresión de polvo, como por ejemplo dejar el polvo atrapado dentro de una pieza para funcionar como un aislante, hacer estructuras internas de látices para reducir el peso o generar una pieza flexible. Entonces, esas son consideraciones de diseño que van independientemente del costo y que también nos pueden beneficiar. Entonces, ahora, ¿cuál es el flujo de trabajo que aquí nosotros ocupamos? Como ustedes digo, cada quien tendrá su flujo de trabajo más o menos, pero es a rasgos generales el mismo para todos, ¿no? Si tenemos una pieza física, se puede partir a un escaneo que nos otorga una malla. Por medio de ingeniería inversa, eso lo podemos convertir en un archivo editable. Y una vez que ya tenemos el archivo editable, o si nada más queremos replicarlo a la malla, pues ya vamos al proceso de impresión, la pieza natural, que es la que ya les había enseñado, la pieza que se ve como gris, y el postproceso que pues, puede ser entintado, puede ser platinado, cromado, pintado, cualquier proceso que se le quiera dar. Entonces, ahora el resumen, ¿cuáles son las piezas y cómo es que ustedes pueden empezar a ofrecer esto a las personas que se encuentren? Una de las grandes ventajas es la libertad de diseño.
nosotros nos hemos encontrado que hemos sido capaces de integrar sistemas que antes eran hechos por 20, 25 piezas, los hemos podido integrar en 3, 4 piezas que se fabrican con esta tecnología. Esta libertad de diseño obviamente nos abre la puerta a generar geometrías y a generar propuestas que antes no se podían realizar. Las propiedades mecánicas es otro valor añadido que nosotros podemos ofrecer y que ustedes pueden ofrecer, ya que les estamos ofreciendo este servicio, ya que la isotropía en los materiales pues, no es presente siempre en todos los procesos. Y el acabado. Las piezas al final de cuentas se ven no completamente lisas, no se puede lograr que sean completamente lisas, pero tienen un acabado mucho más homogéneo y que se ve bastante profesional la realidad. Y eso es nada más cuando se quiere hacer una sola pieza, pensando en un mercado, digamos, de prototipaje o un mercado que tenga una producción, pues un one-off, que nada más quieran hacer una y probarla y luego seguir iterando sobre eso. Para ya corridas cortas o medianas, los tiempos de entrega, como les dije, en la pieza de referencia que nosotros tenemos, los tiempos de entrega pues empiezan a ser a partir de 96 horas 500 piezas diarias, lo cual nos deja, digamos, a partir de una segunda semana de producción podríamos entregar 2.500 piezas. Y el precio, de nuevo también, cuando empezamos a escalar esta producción, los precios empiezan a empezar a amortizar hasta llegar a precios, creemos nosotros, bastante competitivos. Sobre todo porque cuando estamos hablando de una producción, la gente va a empezar a preguntar, bueno, ¿por qué no lo inyecto? Ok, llegará un punto obviamente en el que la inyección empiece a convenir, pero si la producción no llega a ese alcance o digamos que es una preserie, pues perfectamente ya nosotros podemos ofrecer un servicio que cumpla con ese nicho de mercado. Y a final de cuentas, ¿por qué Boja 3D? O sea, ¿por qué escoger a Boja 3D en frente de Shapeways, en frente de 3D Hubs? Boja 3D es el buró de impresión con más experiencia en MJF en México. Nosotros ya tenemos más de año y medio trabajando con esta tecnología y obviamente eso nos ha dado ya un conocimiento profundo acerca de qué es lo que se puede hacer con la máquina. Además, nosotros no tenemos ningún problema en decir, ¿sabes qué? Esta pieza no te conviene hacerla con nosotros, los costos no van a llegar, las geometrías no van a dar. Tenemos también un equipo aquí interno de asesoría para todas las piezas que entran. Nosotros las analizamos y vemos si hay alguna posibilidad de optimizar todavía más o de mejorarlo. En este año y medio que tenemos operando, hemos impreso 120,000 piezas de clientes, no de demos, no de para mostrar, no de archivos que nos haya dado HP, 120,000 piezas de personas que nos mandaron y nos quieren hacer, que son aproximadamente 6.700 piezas al mes. Esto, pues, de nuevo, igual habla de la experiencia que ya tenemos con esta tecnología. Estamos ubicados en Querétaro, lo cual nos da una ubicación estratégica muy buena en el país, ya que podemos hacer envíos sin problema a la Ciudad de México y a cualquier lado del país con precios muy competitivos. Y tenemos también alianzas para servicios adicionales. En caso de que el proyecto que ustedes tengan requiera escaneo, ingeniería inversa, calidad o pruebas, porque nos ha llegado también gente que dice, bueno, quiero saber si el material va a aguantar esta presión o va a aguantar esta exposición al medio ambiente. Sin problema, nosotros podemos realizar esas pruebas y otorgar un certificado que diga, sí, sí lo va a hacer o no, no podemos realizarlo. El contacto, como ya se los dije, en ventas@hoja3d pueden escribir con atención a Marco Robles para cualquier cotización de proyecto. La página boja3d.mx pueden encontrar ahí más información acerca de los proyectos que hemos hecho, acerca de qué es lo que se puede realizar con esta tecnología. Nosotros estamos bien abiertos a si ustedes tienen una proposición de negocio, si ustedes quieren decir, ¿sabes qué? Me interesa el ver cómo yo puedo integrar esto en mi proceso. Escríbanos, de verdad nosotros estaremos bien contentos de poder ayudarlos a crecer. Ya ahorita trabajamos con varios buros de servicio en todo el país y siempre ha sido una muy buena relación con ellos, ¿no? Entendemos que hay nichos de mercado en los cuales nosotros no lo atacamos y no tenemos ninguna intención
de cubrirlos, porque sabemos que a final de cuentas ese es el mercado al que ustedes atacan, pero también les queremos ofrecer una perspectiva mucho más general y un alcance mucho mayor para que no el día de mañana llegue un proyecto y les digan, ¿saben qué? No lo puedo realizar porque no tengo el alcance, porque no doy en precio, porque necesito otro acabado. Entonces, si tienen alguna pregunta, les pido por favor la manden en el chat para poderla contestar en este momento. Ok, están preguntando que sí ha llegado a haber geometrías que no se han podido realizar incluso en MJF. Si pudiera dar algún ejemplo de alguna pieza que no se haya podido realizar con Multijet Fusion. Los ejemplos de piezas que no se han podido realizar vienen en especial para piezas o extremadamente gruesas o extremadamente delgadas. Alguna vez un cliente y alguna pieza interna nos mandaron que era un dije y tenía una parte muy, muy, muy delgada. A final de cuentas, nosotros grosores abajo de 0.5 milímetros los podemos imprimir, pero no es lo más aconsejable. Entonces esta pieza tenía un grosor de 0.2 milímetros que al momento de intentar imprimirlo, la verdad es que no salió. La pieza no cumplió la función que al final de cuentas quería y entonces se tuvo que modificar el diseño para engrosar esa parte. Del mismo modo, también piezas demasiado bloques muy grandes de material. El problema que nosotros empezamos a tener ahí es con la distribución térmica. Entonces, tenemos defectos superficiales. Lo que nosotros aconsejamos cuando son estos bloques grandes de material es el ahuecarlo o el hacer una estructura interna de látiz, justamente para que pueda seguir teniendo esta estructura pero no pierda las propiedades mecánicas, tenga más estabilidad térmica al momento de estar fabricándola y sea más confiable al momento de hacerla. Otra característica que se me olvidó mencionar es el volumen de impresión. El volumen de impresión de la máquina es en centímetros, 38 por 28 por 38 y lo podemos ocupar completamente. Entonces, si una pieza mide más de 38, no hay problema, nosotros la podemos orientar de manera que en el volumen general ya quepa en la cama de impresión. E igual las piezas se pueden pegar entre ellas en caso de que incluso sea todavía más grande que eso. Me preguntan también si se ha hecho comparativa en contra de equipos industriales como los de SLA, de DWS o Polyjet de Stratasys. Sí, a final de cuentas, si lo vemos aquí en la gráfica que tenemos al principio, nosotros no creemos que las tecnologías de impresión 3D estén peleadas una con otra. A final de cuentas, por ejemplo, cuando estamos hablando de manufactura formativa, pues hay un nicho para la inyección de plástico, hay un nicho para el termoformado, hay un nicho para rotomoldeo. No es, aunque sí haya algún punto en el cual estas tecnologías se puedan llegar a competir por el mismo proyecto, no creemos que ni Multijet Fusion pueda reemplazar completamente a Material Jetting, ni Material Jetting pueda sustituir completamente a la polimerización. Siempre va a haber un nicho en el cual una tecnología va a ser mejor que otra. Comparando, digamos, con SLA y con Polyjet, sabemos, por ejemplo, que SLA y Polyjet son tecnologías mucho más precisas. Si se requiere una pieza que tenga una precisión, pues lo mejor que se pueda lograr en impresión 3D, sabemos que estas tecnologías tienen mejor precisión y tolerancias más cerradas que Multijet Fusion, pero también sabemos que al momento de escalar la producción, digamos, es cuando vienen las fortalezas de Multijet Fusion. Polyjet, por ejemplo, también ofrece buenas ventajas en cuanto a colores, en cuanto a transparencias, eso no se puede lograr en Multijet Fusion, pero también nosotros ofrecemos propiedades mecánicas que al momento de escalarlas en una producción se vuelven difíciles de replicar. Entonces, como les digo, la hemos
sabemos cuáles son las ventajas de cada una y no nos interesa que todo se haga en una sola tecnología. Nosotros, de hecho, varias piezas internas las mandamos a hacer con aliados nuestros que manejan estas otras tecnologías, pero ese es el nicho en el cual se maneja Multijet Fusion. Cuando tenemos piezas que quieren similar inyección de plástico, cuando tenemos piezas que queremos una producción ya. Me están preguntando qué temperaturas soportan las piezas. Si gustan, les podemos compartir la ficha técnica del material a todos ustedes para que vean ahí ya bien los detalles. El polvo se fusiona a una temperatura de aproximadamente 180 grados centígrados. Y digo, lo estoy diciendo de memoria, no tengo ahorita a la mano el archivo, pero me parece que en temperaturas de presión normal, sin problema las piezas aguantan exposiciones a 100 grados centígrados sin perder ninguna característica mecánica. Como les digo, les podemos compartir la ficha técnica del material para que ustedes la tengan a la mano. No estoy seguro si está también en nuestra página, si no, también, sí, sí se encuentra en la página. Entonces, acabamos de postear el link ahí en el chat para que ustedes puedan revisar. También cabe recalcar, Multijet Fusion actualmente nosotros ofrecemos solo un material que es PA12, nylon PA12. También podemos conseguir PA12 reforzado con glass beads, con vidrio, y PA11, que es un poco más flexible. Y la plataforma de materiales Multijet Fusion es abierta, lo cual quiere decir que en los próximos años vamos a empezar a ver muchos materiales muy interesantes. Ya se está empezando a experimentar con la aplicación de materiales flexibles, que pues es algo que este año ya se va a introducir. También la impresión a color en este mismo material, en nylon PA12, también ya se va a implementar este año. Entonces, pues los invito a que nos sigan en redes sociales, que sigan la página y de nuevo les hago la invitación. Cualquier otra duda que tengan, cualquier proyecto que les interese desarrollar con nosotros o incluso si les interesa como alguna consultoría de si ven una manera de hacer más viable un proyecto, escríbanos, contáctenos. Nosotros estamos aquí para ayudarlos y en especial, para crecer juntos. Ese es el objetivo de este webinar, que ustedes se den cuenta que podemos crecer juntos. Los que quieran venir también aquí a visitarnos las instalaciones, estamos en el Parque Industrial El Marqués, en Querétaro. También tienen las puertas abiertas para conocer la impresora, para conocer el proceso. Escríbanos y agendamos una cita para que vengan aquí a conocernos. Entonces, gracias a todos por participar. Les recuerdo que el webinar se va a subir a nuestra página por si quieren volver a consultarlo. Y pues bueno, suerte con sus proyectos. Esperamos estar en contacto. Bueno, antes que nada me llega otra pregunta que dice, ¿el entintado se aplica después de la impresión de la pieza o el material es entintado? El material sale aquí en la segunda pieza, el MJF sin acabado. El material sale así, es un acabado gris, aunque por adentro en verdad es negro. Si este material nosotros lo raspamos, por dentro es negro. Entonces, el entintado es un postproceso que nosotros hacemos sobre el cual la superficie del material ya la convertimos en negra. Estamos experimentando con otros colores, próximamente los vamos a implementar, pero ahorita el material, el color negro es el que tenemos ya de base. Entonces, pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias por asistir al webinar y esperamos saber de ustedes pronto. Hasta luego.